Por las madres, estamos agradecidos porque Dios es bueno y Él es todopoderoso. Toda la gloria sea para Él. Queremos saludarles de manera especial, darles a todos la bienvenida. Es un placer que estén con nosotros en este día. Gracias al Señor, en esta mañana contamos con la hermana Nena, con Maribel, que pueden estar con nosotros. Es un privilegio que puedan acompañarnos. Tenemos la familia de Carlos y Jensi que nos visitan. Tenemos a Marisela con su hijo, que les extrañamos, y gloria a Dios puede estar con nosotros hoy. A Kevin con su hermosa familia, la mamá de Jairo. We have Benjamin too. Thank you for being here, Benjamin. You have been here with us for several weeks, but thank you one more time. Gracias por cada uno de ustedes, ¿verdad? Es un placer estar en la casa del Señor en este día. Y si alguien se me quedó, bueno, una oportunidad para perdonar. Pero vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que bendiga este tiempo. Padre que estás en los cielos, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza y te damos la adoración. Gracias por esta oportunidad que tú nos das de detenernos en nuestras vidas ocupadas y en nuestra liturgia para poderte dar gracias y darte gloria y darte honra. Gracias por las madres. Gracias por el mandamiento de tu palabra de honrarlas y por la bendición que ellos representan. Señor, hay muchas madres en este lugar y también hay padres y todos los demás somos hijos. Pero te pedimos que tú nos ayudes a entender tu voluntad para nuestras vidas y que tu palabra pueda ser clara y que tu palabra pueda hablar a nuestras vidas y pueda, Señor, guiarnos a lo que tú quieres decirnos en esta mañana. Lo pedimos en el nombre precioso y único de Cristo Jesús. Amén. Bueno, llegó la primavera, llegó la lluvia. Nos tenían un poquito asustados cuando empezamos y no puede ser que tengamos tan pocos hermanos el día de hoy, pero todos han ido sumando, gracias al Señor. Con la primavera, una de las cosas hermosas de la primavera son las aves, ¿verdad? Cómo ellas empiezan, cuando termina el frío, empiezan a hacer sus nidos, buscan un lugar que creen que es mejor para su nido y ponen sus huevos y cuidan de sus crías con paciencia y después ven a sus crías volar y esas crías después hacen lo mismo y sigue el ciclo hermoso de la vida que el Creador ha hecho. Nosotros a veces no nos miramos de esa manera, pero cada padre, cada madre está en realidad edificando un nido, está edificando su casa, construyendo su casa. No desde el punto de vista material, pero desde el punto de vista moral, desde el punto de vista espiritual. Formamos una familia. Algunos de ustedes han tenido el trabajo de tener que ser padres solteros o madres solteras y otros no, pero todos estamos en esa tarea de edificar nuestro hogar, edificar nuestro nido. Tienen que saber que este es el deber más sagrado, el deber de engendrar, preparar la nueva generación. Y esto va a seguir hasta que el Señor regrese. El deber más sagrado de Dios, que Dios nos ha confiado a nosotros, es nuestra familia. Y esta familia, la familia es un diseño de Dios, un diseño divino. Y por lo tanto, si es un diseño divino, vamos a esperar una lucha del enemigo contra la familia. Si el matrimonio es un diseño divino, vamos a esperar una lucha del enemigo contra el matrimonio. Si los hijos son el regalo de Dios, el diseño de Dios, vamos a esperar lucha del enemigo también contra nuestros hijos. Pero esto nos dice que nosotros necesitamos la ayuda de Dios, la ayuda del Señor para poder vivir vidas de bendición y para poder edificar nuestro hogar bien. No basta con edificar, no basta con construir, sino con construir bien, porque todos los que construyen saben que para construir tú tienes que seguir ciertas reglas, ¿verdad? En países como los Estados Unidos existen códigos de construcción, ¿verdad? Tú no puedes hacer las cosas como tú quieras, porque si no la casa se te cae. ¿Cuántas aves habrán perdido sus nidos en el día de ayer y el día de hoy porque hicieron sus nidos en una canal de agua pensando que era segura? ¿Verdad? Bueno, de la misma manera nosotros tenemos la responsabilidad de edificar bien, edificar un hogar seguro en el Señor. En Proverbios encontramos la verdad
que es una verdad que es aplicable a las madres, pero también a los padres y a todos los que edifican un hogar. Estamos en Proverbios capítulo 14, verso 1 en esta mañana. Proverbios 14, 1. Dice la palabra del Señor en Proverbios 14, 1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La mujer sabia edifica su casa, la construye, la edifica, mas la necia con sus manos la destruye. Hay tres cosas que las madres, los padres, todos los que edificamos una casa necesitamos saber para construir nuestras vidas y nuestros hogares de tal manera que sigan siendo edificados y sean fuertes y estables en el Señor y que no sean destruidos. Y lo primero es la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Se refiere a la aplicación del conocimiento. Es más que saber, es implementar un conocimiento básico y elemental de la palabra de Dios para cada situación en la vida, mirando el carácter de Dios y mirando la perspectiva de la eternidad de Dios. El libro de Proverbios es un libro lleno de sabiduría, lleno de los consejos prácticos de cómo podemos aplicar la palabra y la verdad de Dios a la vida real, al día a día, para poder recibir la bendición de Dios. Cuando Dios nos dio sus mandamientos, Él nos dio los mandamientos no por un capricho. No es que Dios dice, haz esto porque yo te digo que lo hagas, sino que el Señor nos da sus mandamientos porque Él sabe en su sabiduría que cuando hacemos algo que le agrada a Él es para nuestro bien. Es por eso que Proverbios capítulo 1, verso 7 dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, el temor de Jehová. Pero los insensatos desprecian la sabiduría y desprecian la enseñanza. Cuando nosotros recibimos la instrucción del Señor, recibimos el mandamiento de Dios y lo obedecemos porque tememos a Dios, significa porque obedecemos a Dios, respetamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, entendiendo y creyendo que eso es lo mejor para nuestra vida y es lo que agrada a nuestro Dios, entonces somos sabios. Y si no lo hacemos así, no somos sabios. Es por eso que la sabiduría comienza con el temor a Dios. Una persona puede ser muy hábil en los negocios, una persona puede tener mucho dinero, muchos recursos, puede ser muy inteligente, puede tener un doctorado en ciencia, puede trabajar en la NASA, pero eso no significa que sea sabia. Porque si falla en las cosas más elementales de la vida, y si falla en poder llevar a sus hijos la verdad de Dios, y si falla en alcanzar vida eterna, en realidad actúa de una manera necia. El propio Proverbio 14, en el verso 26 al 27, dice: en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. En Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa. Sin embargo, en Proverbios capítulo 9, quien edifica la casa es la sabiduría misma. Proverbios 9:1. Proverbios 9:1, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, ¿verdad? Ahora en Proverbios 9 no es la mujer la que edifica, es la sabiduría la que está edificando la casa. Pero si vamos al Salmo 127:1, dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. En el Salmo 127 ya no es la mujer ni es la sabiduría, es Dios quien edifica la casa. Entonces, ¿cómo yo puedo entender todas estas cosas? Estas cosas no se contradicen, sino que nos llevan a la conclusión de que nuestros hogares en realidad son edificados por Dios. Es Dios quien edifica nuestros hogares a través de la sabiduría que Él nos ha dado cuando tememos a su nombre y cuando aplicamos eso a nuestra vida y las enseñamos a nuestra familia. Pero es Dios. Y Él nos ha dado su sabiduría, y su sabiduría es temer sus mandamientos. Y si no tenemos sus mandamientos y no se lo enseñamos a la próxima generación, entonces la próxima generación no podrá seguir edificando, sino que será destruida.
La sabiduría es una necesidad de toda la sociedad. En la plaza, en el mercado, en Proverbios capítulo 9, la sabiduría está clamando, está gritando a voces en la plaza, en todo lugar, que la gente venga y le escuche. Necesitamos la sabiduría en la plaza, en el mercado, en las cortes, en todo lugar. Hay una necesidad muy grande de personas que tomen decisiones sabias basadas en el temor de Dios. No basadas en sus emociones, no basadas en las tendencias culturales, no basadas en lo que hace mi amigo, no basadas en lo que yo siento, lo que yo quiero, basado en la voluntad de Dios y en la verdad de Dios. Vivimos en una sociedad que cree que es muy sabia, pero que quita a Dios de su contexto para sentirse bien haciendo lo que quiere. Sí, creo que fue la semana pasada, yo fui al Museo de Ciencias. Me llamó tanto la atención cuando entras al Museo de Ciencia de nuestra ciudad, entras al Museo de Ciencia, ¿no? La Biblia dice que al hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. La ciencia viene de Dios. Y cuando tú entras al Museo de Ciencia, lo primero que miras es una imagen, una foto inmensamente grande de muchas personas que el mundo considera grandes. Y la primera persona que está en la lista de esos grandes es Darwin. Una persona que negó a Dios y que no trajo ninguna utilidad al género humano. Al contrario. Pero el hombre trata de sacar a Dios de la ecuación para vivir como quiera vivir y se cree sabio. Pero en realidad la única verdadera sabiduría viene a través de creer en Dios y de confiar en sus mandamientos y obedecer sus mandamientos. La familia es el núcleo y la célula de la sociedad. Si las madres y los padres no enseñan intencionalmente el temor de Dios y la sabiduría de Dios a sus hijos, ellos no van a tomar decisiones sabias y el hogar no va a ser bien edificado. La bendición más grande que tú puedes darle a tu hijo no es el dinero para que lleve los zapatos que él quiere comprarse. La bendición más grande que le puedes dar a tu hijo no es que pueda jugar con la tableta más moderna o con el último PlayStation. No es ni aún que lo gradúes de la universidad, aunque no estoy diciendo que haya algo malo en ello. La bendición más grande que como madre y también como padre tú puedes darle a tus hijos es que teman a Dios, que le enseñes a ser sabio al guardar los mandamientos de Dios y a temer a Dios, a tomar decisiones basadas en la voluntad de Dios y lo que Dios ha revelado en su palabra, para que no tengan que arrepentirse de sus decisiones y no caigan en la destrucción del diablo. Debe decir como David en el Salmo 34:11: venid, hijos míos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Esta es la voluntad de Dios no solamente para David, esta es la voluntad de Dios para ti, madre y padre que estás aquí. Tiene que haber un momento en tu vida, tiene que haber un momento entre semanas, tiene que haber un momento en el día en que tú te sientes y tú le digas: fulanito, ven, te voy a hablar de Dios. Te voy a hablar de la voluntad de Dios, te voy a hablar de lo que Dios quiere para tu vida, te voy a hablar de los planes de Dios, te voy a hablar de lo que es bueno. Tiene que haber ese momento intencional. Yo diría diariamente. Lo más importante no es que tus hijos se gradúen de Harvard. Lo más importante no es que tus hijos puedan tener un trabajo de $50 la hora. Lo más importante no es intencional. Ahora no pienses que con esa pregunta he terminado mi mensaje. También necesitamos la verdad de Dios. La sabiduría y la verdad de Dios no es una sabiduría humana, sino una sabiduría basada en la verdad. La sabiduría no se basa en lo que tú crees que es bueno, no se basa en las buenas intenciones. Eso no es lo que edifica la casa. Lo que edifica la casa es la voluntad de Dios. Mira, el propio Proverbio 14, en el verso 12, dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No sé si tú te has dado cuenta, pero toda persona que hace algo piensa en ese momento que está haciendo que es lo mejor que puede hacer y que lo que está haciendo es correcto, o por lo menos le satisface, o por lo menos le va a beneficiar en algo, o por lo menos le gusta lo que está haciendo. Pero la realidad es que muchas cosas que se hacen terminan en muerte, terminan en destrucción, terminan en condenación. En realidad es Dios quien juzga los corazones basados en su carácter y por medio de su palabra.
madre, padre, hermano, Dios quiere que tú conozcas la verdad y que tú comuniques esa verdad a tu familia. Aquí tienen la verdad. Aquí tienen la verdad. Todos los que están construyendo de alguna manera saben cuán caros son los materiales. Tenemos varios hermanos aquí que trabajan en construcción, ¿verdad? ¿Verdad que los materiales se han duplicado, casi se han triplicado algunos de ellos? Claro, los materiales de construcción son muy caros. Pero el material que necesitamos para edificar nuestras vidas espirituales es gratuito y lo tenemos en nuestras manos. Y a veces tenemos más de una, y a veces tenemos 20 versiones diferentes en una aplicación de teléfono. Aquí tienes la verdad de Dios que tú necesitas, gratuita para ti, para que tú edifiques tu familia. La sabiduría es temer los mandamientos de Dios, los cuales Él ha revelado en su palabra. Esa es su verdad. Y cuando los conocemos, los vivimos y los enseñamos, entonces ahí la familia es edificada. Porque toda la palabra es verdad. Salmo 119, 160 dice: toda la palabra de Dios es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Ahora, Proverbios comienza con la instrucción de la sabiduría de Dios. En Proverbios 1, 8 al 9, dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será tu cabeza y collares a tu cuello. Esta primera parte del libro de Proverbios, casi hasta el verso, capítulo 30, nos está dada por el rey Salomón, hijo de David. Y Salomón está recordando lo que su padre mismo le enseñaba. Pero cuando llegamos al capítulo 31, el libro de Proverbios, de hecho, termina con los proverbios de un rey llamado Lemuel. Y Lemuel lo que está haciendo es recordando, dando a conocer lo que su mamá le enseñó. Es tan interesante. Proverbios capítulo 31 dice: palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. ¿Qué fue lo que le enseñó a la madre? Dice Proverbios capítulo 9 que la sabiduría edificó su casa con 7 columnas. ¿Qué serán esas 7 columnas? Bueno, yo no me voy a poner a decir que una columna es esta y otra es esta y otra es esta, porque la Biblia no nos lo dice así. Pero a través de todo el libro de Proverbios y de toda la Escritura se nos explica en qué consiste la verdadera sabiduría, cómo tener los mandamientos de Dios es verdaderamente sabio. En el caso de la mamá de Lemuel, ella le enseña la verdadera sabiduría de Dios a su hijo, al rey Lemuel, de esta manera. En el verso 2 al 3 del capítulo 31 le enseña la pureza sexual a su hijo. En el verso 4 al 7 le enseña que no se acerque al alcohol. En el verso 8 al 9 le enseña a hacer justicia y a defender la causa de los pobres y de los indefensos. ¿Tú crees que tus hijos necesitan saber esto? Yo creo que sí. Pero la pregunta es: ¿quién se lo va a enseñar? ¿Quién se lo va a enseñar? ¿La escuela? ¿Los amiguitos? ¿La maestra de biología? Quizás. ¿El TikTok? ¿El PlayStation? ¿Saben ustedes? Yo no sé mucho de videojuegos, pero ¿existe alguna versión de videojuego que enseña a los niños a la pureza sexual y a ser librado del pecado sexual? Yo creo que no. Yo creo que es todo lo contrario. ¿Existe algún juego que enseñe a los niños para ser librados de las adicciones? Yo creo que no. ¿Existe alguno que enseñe a defender la causa de los indefensos? Yo creo que no. No son estas cosas las que enseñan la verdadera sabiduría. Es lo contrario. Enseñan lo contrario muchas de esas cosas. Enseñan cosas que destruyen a sus hijos. Y lo triste es que muchas veces los hijos pasan la mayoría del tiempo en esto. En estas cosas que le destruyen y que no le enseñan la verdad de la sabiduría de Dios. La voluntad bíblica de Dios, lo que Dios quiere para ti, para mí. ¿Usted vino hoy a escuchar la palabra de Dios? Sí. La voluntad de Dios es que tú le enseñes a tus hijos la verdad de Dios. Eso es lo que Dios quiere. De una manera intencional. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Deuteronomio 6, 4 al 9 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en la casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto no está hablando de enseñar la palabra de Dios por accidente. ¡Qué bueno que vino el pastor y que dijo eso! Oh, qué bueno que mira, le salió un videíto de una predicación y él aprendió eso. O qué bueno que la maestra de escuela dominical tocó eso. Eso es accidental. Eso es algo que pasó porque pasó, sí, claro, por la voluntad de Dios, pero Dios quiere que seamos intencionales cada día, mientras estés en el camino, mientras estés en la casa, mientras estés aquí y allá. Enseña a tus hijos los mandamientos de Dios, enseña a tus hijos la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Dice, no, pastor, pero eso es el Antiguo Testamento. Bueno, pues vamos para el Nuevo también. En Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos. ¿Cómo los vamos a criar? ¿Cómo vamos a construir el hogar? Criarlos en disciplina y amonestación del Señor. La Nueva Traducción Viviente lee en disciplina e instrucción que proviene del Señor. Es decir, con disciplina y con instrucción, así es como se edifica el hogar. Tus hijos necesitan conocer la verdad de Dios. Y esa verdad de Dios es revelada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino a revelar al Padre, vino a revelar la verdad de Dios. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y el Señor Jesucristo también nos dio la ilustración de dos personas que construyeron, de dos edificadores. Estamos en Mateo capítulo, podemos ir a Mateo capítulo 7, versos 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Quiere decir, comencé diciendo que todos estamos edificando, pero la pregunta es, ¿con qué estamos edificando? ¿Sobre qué estamos edificando? Para que tu casa sea duradera, para que el Evangelio vaya de generación a generación y cada generación pueda disfrutar de la bendición que trae la verdad de Dios, necesitamos edificar con la sabiduría que Dios da por medio de su palabra. Su palabra es verdad, y por medio de la obediencia a los mandamientos de Cristo. Cristo es la roca. Si edificamos nuestras vidas sobre Cristo, nuestra familia sobre Cristo, las tormentas más grandes de la vida no nos apartarán de Cristo. ¿Lo creemos? En Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, hallamos la verdadera sabiduría y la verdad de Dios. Necesitamos de Jesús para edificar nuestros hogares. Quiero que llegues a esta conclusión. Mira, si cuando saques de este lugar se te olvida todo lo que yo dije, y eso pasa mucho, quiero que te acuerdes de eso. Necesito de Jesús para edificar mi casa. Yo necesito de Jesús para edificar mi casa. A veces hallamos que el problema más grande no es ignorar los mandamientos de Dios. ¿Quién no sabe que mentir es malo y que Dios dice que no lo hagamos? El problema más grande a veces no es ignorar los mandamientos de Dios, sino cumplirlos. Y para ello necesitamos a Jesucristo. Porque Él no solo nos da la verdad, sino que nos da el poder para vencer, el poder para cumplir, el poder para obedecer por medio de su Espíritu Santo. Es por eso que en 1 Corintios 1:24 habla del Señor Jesucristo, quien, tanto para judíos como para griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Las dos cosas, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y Él mismo dijo en Juan 15:5 que separado de Él, nada podemos hacer. ¿Qué nos hace pensar que separado de Jesús nuestras familias van a ser bendecidas? ¿Qué nos hace pensar que separados de Jesús vamos a bendecir nuestra familia? ¿Qué nos hace pensar que separados de Jesús
nuestros hijos van a ser librados del diablo? ¿Qué nos hace pensar que separados de Jesús nuestros hijos van a ser librados de la condenación del mundo? Eso es una mentira del diablo. Separados de Jesús nada podemos hacer. Necesitamos creer y confiar en Jesús. Entonces necesitamos sabiduría, necesitamos la verdad y necesitamos fe. Fe para creer. Tú necesitas fe. Hebreos capítulo 11, verso 6 nos dice que es necesario que se acerque, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, sin fe es imposible agradar a Dios. En la Biblia encontramos ejemplos de mujeres y de hombres que edificaron sus casas y su nación con la ayuda de Dios. Pero el denominador común en todos ellos es que hubo fe, una confianza en las promesas de Dios, en su carácter y en su voluntad. Usted necesita una fe que le salve. Yo no conozco la realidad espiritual de tu vida, pero ¿cómo podemos nosotros enseñar la verdad de Dios y edificar nuestra casa en la sabiduría de Dios si no hemos conocido a Jesucristo, que es la sabiduría y el poder de Dios? En Romanos capítulo 10, me encanta ese trasfondo de los niños, y es especial. No hay un día de las madres sin eso, ¿okay? Y hoy dijimos cero guardería, hoy todas las madres tienen que estar escuchando la palabra de Dios, ¿verdad? Eso, gloria a Dios por eso, gloria a Dios por eso. Romanos capítulo 10, verso 8 al 13 dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Tal vez tú nos visitas en este día y dices, pastor, tiene sentido lo que estás diciendo, pero ¿por dónde empiezo? Tiene sentido, pero ¿por dónde empiezo? ¿Qué yo tengo que hacer? Pues lo primero que tienes que hacer es entregarle tu vida a Jesús. Mamá, papá, necesitas ser de Jesús. Necesitas a Jesús en tu corazón y en tu vida. Porque cuando entregas tu vida al Señor Jesús, recibes el Espíritu de Dios y Él empieza a trabajar y obrar en tu vida. Y Él te va a guiar a la palabra de Dios, te va a guiar a la verdad de Dios. Entonces tú necesitas una fe que te salve primero para poder salvar a tu familia. Tú no puedes salvar a tu familia si tú no eres salvo primero. Tú necesitas la fe para ser salvo y recibir la salvación y la sabiduría de Dios para entonces transmitir esa sabiduría de Dios a tus propios hijos. Comienza por ahí. Pero usted necesita fe también para cada día, para el día a día. Usted necesita fe para creer lo que Dios ha prometido que va a hacer. Usted necesita fe que traiga paz en medio de las pruebas que usted enfrente. Primera de Juan 5:14 nos habla de esta fe, de esta confianza. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Déjame decirte algo, padre y madre que estás aquí. Tus hijos necesitan tu fe. Tus hijos necesitan tu fe. Necesitan tu oración. Necesitan que tú le creas a Dios y que tú creas las promesas de Dios. Ellos necesitan eso. Ellos no necesitan que tú los llenes de miedo, que tú los llenes de duda, que tú los llenes de desconfianza y que tú los llenes de crítica. Ellos necesitan ver en usted una fe sincera y verdadera en el único Dios verdadero. Eso ellos necesitan. Sus hijos necesitan ver en usted un compromiso con Dios. Si Dios no es el primer lugar en su vida, ¿qué le hace pensar que sus hijos van a creer que Dios es el primer lugar en la vida de ellos? Sus hijos necesitan verle a usted obedeciendo a Dios. Sus hijos no necesitan pensar que usted es una persona perfecta. Sus hijos necesitan escuchar
Cuando usted le diga perdóname porque hice lo que no tenía que hacer o dije lo que no tenía que hacer, pero perdóname. Tus hijos necesitan eso. Eso es lo que ellos necesitan. Una persona que ellos puedan imitar en la fe. En medio de un mundo que intenta destruir nuestra familia por medio de la promoción de lo que no es bueno, lo que nos libra es la fe en Jesucristo por medio de su verdad. Dice el apóstol Juan en 1 de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Nuestra fe. ¿Cuántas madres y padres están dispuestos a edificar sus casas en la sabiduría de Dios? Dios quiere que tú te propongas hacer esto. Mira, ¿qué tal si a partir de mañana es lunes, ¿verdad? ¿Qué tal si a partir de mañana mismo tú vas al libro de Proverbios? No es difícil buscarlo. Mira, si abres la Biblia en la mitad, vas a caer en los Salmos. Y el libro que viene después es el libro de Proverbios. Y empiezas por el número 1, verso 1. Empieza todos los días, lee un proverbio con tus hijos. Hablas un poquitico de lo que dice, oras con él. Y tú verás el cambio en tu vida. Y tú verás el cambio en tus hijos. Porque de una manera intencional estás edificando tu casa. ¿Sabes? Eso no solamente va a ayudar a los hijos, te va a ayudar a ti a crecer. Pero pastor, es que yo no tengo la sabiduría. ¿Sabes leer? ¿Sabes usar el teléfono? ¿Tienes uno de estos? ¿Pasas un mensaje de texto por aquí? Entonces tú puedes leer, ¿verdad? Tú también puedes compartir la palabra de Dios con tus hijos. Pastor, pero es que yo no tengo la sabiduría. ¿Y la has pedido? Porque Santiago capítulo 1, verso 5, y este es mi pasaje final. Santiago capítulo 1, verso 5, dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche, y le será dado. No solamente nos dice pida, sino que nos asegura que nos va a ser dado. La realidad es que Dios quiere edificar tu familia. Dios quiere edificar tu casa. Y Dios cuenta contigo y quiere darte su sabiduría. Pero tienes que pedírsela. Tienes que someter tu vida a Jesús. Hablar con Él y ser intencional. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén. Amén. ¿Cuántos se han gozado con la palabra de Dios en esta mañana?